a los aspectos de sociedad, cultura y religión. Sociedad, vean, no cambia mucho de lo que tenemos actualmente. ¿Sí? La nobleza alta, media y baja. Que prácticamente aquí en la actualidad, pues los ricos y los políticos es la clase alta, los privilegiados, los empresarios, la gente que tiene lana, quienes manejan y controlan no nada más el país, en todos los sentidos, también en todos lados existen esas clases sociales. ¿Sí? Media, donde podemos ubicar a los profesionistas, medianos comerciantes, medianos empresarios, gente de determinado momento en un nivel económico y social que, pues yo en lo personal, pues podríamos decir somos de una clase media. Ya la clase más desprotegida, la nobleza baja, donde hasta cierto punto también estaba la gente muy pobre, y así más o menos están los niveles. No ha cambiado mucho la estructura de lo que era allá antes, y lo mismo, también si lo vemos en las comunidades indígenas, era también lo mismo, estructuras sociales bien definidas, con riqueza repartida entre los todos poderosos, que vean, manifestaron qué porcentaje tenía la nobleza alta. Entre el 15 y 20%. Lo mismo ahorita, ¿cuántos serían los privilegiados ahorita que podríamos considerar la alta sociedad, los que tienen el dinero y el recurso? Más o menos un mismo porcentaje. Luego por ahí estamos encajados en la clase media, lo que anteriormente también estaba en España, y la mayor parte, desgraciadamente, corresponde a la clase baja. Entonces determinaban muy sencillamente lo que eran las clases sociales, y creo que aquí y en todos lados se daba y se sigue dando lo mismo, ¿verdad? En cuanto al aspecto religioso, hablan que fueron los promotores del Concilio de Trento. Esto es, en Europa hubo un gran movimiento religioso que se llamó Reforma Religiosa, promovida por Martín Lutero en Alemania. Un movimiento que se llamó Reforma Religiosa, promovida por Martín Lutero en Alemania. ¿Vale? Reforma Religiosa. Martín Lutero, incluso hay una película con Joseph Fiennes que se llama Lutero, y está muy bien elaborada y describe muy bien lo que sucedió. Joseph Fiennes, Martín Lutero, es la película con ese artista, ¿verdad? Pero está muy bien elaborada, muy bien escrita y nos presenta muy claramente lo que sucedió. Únicamente él estaba inconforme, no con la religión católica, con el Papa León X, como quería manejar la religión de una manera impositiva. Y luego aparte de que algo que resonó en ello, que el Papa, por querer construir la gran basílica de San Pedro, él decía, tenemos voto de castidad, voto de pobreza, voto de dignidad, están construyendo esas edificaciones enormes a costa de vender indulgencias al pueblo más desprotegido, a los más pobres. ¿Qué son las indulgencias? Eran algunos panfletos o escritos con algunas oraciones que les vendían, y quien tuviera más indulgencias casi eran como boletos para el cielo. Entonces la gente pobre hasta dejaba de comer porque estaba muy fanatizada por la religión católica, hasta dejaba de comer por comprar las indulgencias, y con eso construir esa edificación enorme que Martín Lutero decía, no estoy de acuerdo. Dios está en cualquier parte, en cualquier santuario, en cualquier edificio, y veía que el manejo de la religión por quienes la manejaban, insisto, él nunca estuvo en contra de su religión, porque ya después, con este movimiento, esta reforma, se creó la Iglesia Evangélica Luterana, que todavía existe, la mayor parte en Alemania, en Holanda, llegó a predominar en Inglaterra. O sea, tuvo un eco muy fuerte esta reforma religiosa, ¿sí? En toda Europa. Entonces, la Iglesia Católica y España proponen el Concilio de Trento como una contrarreforma religiosa, ¿sí? El Concilio de Trento manejaba algunos principios básicos que retomaba la Iglesia para contrarrestar ese movimiento que había creado Martín Lutero. Entonces, el Concilio de Trento fue, de él surge un documento donde retoma una vez más los principios. O sea,
trata de suavizar y de retomar los principios como que se dice en la Iglesia Católica, pero el movimiento ya estaba dado. Entonces, le empezó a dar resultado a la Iglesia Católica esta contrarreforma y su concilio de Trento, con la gente que estaba convencida de seguir adelante con la Iglesia y la Iglesia desmentía todo lo demás ministerios. Pero también se crea, lo mencionaron sus compañeros, la compañía de la Compañía de Jesús, los jesuitas, como un instrumento junto con la Inquisición de que si no era por la fuerza se mataba. España tuvo un cerco total para no verse ni nada con la reforma religiosa de Lutero. Ellos sí se protegieron y no hubo mayor influencia de la reforma religiosa en España, porque como que se crearon un cerco, no dejaban salir a estudiar alguna profesión a otros países para que no se contaminara gente que saliera a estudiar, no dejaban entrar nada de literatura que pudiera contener algo del movimiento de la reforma religiosa promovida por Lutero. Entonces hicieron el cerco para no contaminar a la gente y poderla seguir manejando de acuerdo a los principios de la Iglesia Católica. Y luego ya después la Iglesia Católica no la traslada, que va a ser un tema que van a exponer el siguiente equipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de alguna manera España fue un país importante para que no penetrara más de la reforma religiosa propuesta por Lutero, ¿sí? Y en España siguió predominando prácticamente el catolicismo, que es la religión que nos trajeron y que muchos todavía seguimos profesando, ¿verdad? Y en el aspecto de arquitectura, en el aspecto cultural, nada más lo único que no mencionaron fue la lengua, ¿verdad? Pero lo consideramos dentro de la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, lo plantearon bien. Prácticamente todos esos aspectos ya nosotros los vemos reflejados. Si vemos pintura, escultura, gran parte de literatura o arquitectura, ¿cuál es el exponente más grande que tenemos aquí en nuestro país? Las iglesias. Ahí se manifiestan las características arquitectónicas, hay pinturas, hay imágenes religiosas, hay esculturas, entonces ahí definitivamente fue una forma de penetrar en nuestro país e instruirnos, y hasta la fecha, sí, la estructura de nuestras ciudades es con base a lo que nos trajeron los españoles. Siguieron como anclas las iglesias y de ahí fueron creciendo las ciudades como las tenemos actualmente, porque vemos anteriormente que eran grandes calzadas que únicamente conectaban a los grandes palacios y la habitación para la gente pobre, para los esclavos, estaban segregados a las orillas. Y aquí, dentro de lo que viene siendo las anclas que podríamos considerar las iglesias, vean ahí en el centro de la ciudad cuántas iglesias hay: catedral, el Sagrario, San José, el Santuario, el Sagrario, para acá, luego Aranzazú, San Francisco, San Agustín. Entonces hay como unas 12, 13 iglesias en el centro de la ciudad, y de ahí empieza a extenderse hacia todos los puntos cardinales